Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a resolver los ejercicios del tema de definición y clasificación de ángulos. Vamos con este ejercicio, hay que leer. Dice, en la figura POP y OR son bisectrices de los ángulos AOB y COD. La medida, así se lee esto, medida del ángulo, ese pequeño símbolo arriba, un arco, encima del vértice, es ángulo. Medida del ángulo POR es 160. Lo que me piden calcular es decir, una interrogación significa qué es lo que debo hallar. La medida del ángulo BOC. Comenzamos. A ver, con verde. Listo. Vamos con este dato. Primero, son bisectrices. ¿Qué hace una bisectriz? Ponemos aquí rapidito. Una bisectriz, este es un ángulo. Una bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que este ángulo mide lo mismo que el de aquí. Por ejemplo, alfa, alfa. Por ejemplo, no sé, si todo el ángulo mide 40, cada parte será 20 y 20. Eso hace la bisectriz, ¿ya? Pero como no tenemos aquí cuántos son los valores, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les ponemos alfa, alfa. Me dice que OP es bisectriz, OP es bisectriz del ángulo AOB. Está en ese orden, ¿ya? Y OR es bisectriz de COD, en ese mismo orden. Ya el primero con el primero y el segundo con el segundo. A ver, coloquemos los ángulos. Aquí vamos a ponerle alfa y también alfa. Acá, mira, ahí. Entonces le colocamos con azul. Este ángulo es igual al ángulo de aquí. Eso es lo que me está diciendo con esa información de que OP es bisectriz del ángulo AOB. Ajá, este es el ángulo AOB. Quiere decir que OP, esa línea con rayitas, está dividiéndolo en dos partes iguales, o sea, en dos ángulos iguales. ¿Cuáles son los dos ángulos iguales? Alfa, alfa, sí. Si los denotamos son estos. AOP mide lo mismo que POB. Bien, por eso le hemos puesto alfa, alfa. Entonces en OR, que es la bisectriz de COD, lo divide en dos partes iguales. ¿Cuáles son las dos partes iguales? Este ángulo con este angulito de acá. Y les vamos a colocar, claro, por supuesto que las letras. Beta y beta. Acá y acá. Me piden calcular, ahora sí vamos con lo que me piden calcular. El ángulo, la medida del ángulo BOC. Vamos a ponerle este con rojo tal vez para que diferenciarlos. Ahí está. Ese le vamos a poner el ángulo X. Pero me falta su arco. Para que no se quede sin su arco igual que los demás. Ahí está. Ese ángulo me están pidiendo, ¿no? El ángulo con rojo. Bien. Ahora vamos a colocar, o vamos a usar el siguiente dato. Nos falta ese dato. Ya usamos estos dos datos que son bisectrices de estos dos ángulos. Ya están. Ahora nos falta un dato más y con ese ya tendría que salir y con toda la teoría que hemos estado estudiando en la primera semana. Bien, comenzamos. La medida del ángulo POR es 160, o sea, desde el lado P hasta el lado R es 160. Vamos a ponerle esto así y así. Eso es 160. Vamos a ponerlo con los números. 160, ahí está verde con verde para no equivocarnos. Todo ese ángulo mide 160. Desde el lado OP, P es un punto, tenemos que decir así, desde el lado OP hasta el lado OR, ahí está. Si nos damos cuenta lo podríamos sacar ahí nada más, sin hacer más. Mira, si me dice que desde el OP hasta el OR es 160, ¿cuánto deben sumar esos dos ángulos? Pero no hay otro dato, ¿no? Sí, hay otro dato que ya lo vimos y estaba incluso en los ejercicios resueltos y se expusieron, ya lo aprendimos. ¿Cuál? Es el ángulo llano. El ángulo azul es el ángulo llano. Ya todo esto mide 180 hasta acá. Desde el lado
OA hasta el lado OE mide 180. Pero si tú ya tienes el ángulo verde 160, ¿cuánto deben sumar alfa más beta? 20, claro, porque 20 más 60, 180. No, no me digas 10, 10 porque no sabemos si son iguales, no. Solamente lo que sabemos es que alfa más beta, ahí, alfa más beta es 20, porque el total es 180. Ah, ahora mira el verde. Si alfa más beta vale 20, ¿cuánto vale x? Exacto, 40, porque 20 más 140, perdón, 20 más 140 es 160. Pero no te preocupes, ahora lo resolvemos también con unas pequeñas ecuaciones. Hay que colocar el primer dato. Con este, perdón, ahí está. Y azul, ahí estamos. Primero, el primer dato. Ya me salió blanco. Ahí está. El primer dato hay que usarlo. Dice que desde el OP hasta el OR, o sea, el ángulo POR es 160. Vamos a colocarlo así. Alfa más X más beta es igual a 160. Bien. Lo dejamos esto. Vamos a dejarlo por aquí. No podemos hallar cuánto vale cada uno. No hay que dividirlo entre 3. No, pues no sabemos nada de eso. Ahora hay que usar la definición del ángulo llano. Como damos más arriba, ¿qué dice el ángulo llano? Que mide 180. Entonces, mira, lo podemos a ver. ¿Cuáles son los ángulos que conforman el ángulo llano? ¿Cuáles son esos ángulos que están conformando el ángulo llano? Vamos a ponerlo aquí con señal con amarillo. Del ángulo llano. Si dice que el ángulo llano es todo el amarillo, ¿qué ángulos están involucrados? Alfa más X más beta más beta. Pero hay algo interesante. Si yo sumo alfa y de ahí fácilmente me puedo saltear al 160. Sí, porque alfa es de lado OA al lado OP. Ah, pero el verde, hay que usarlo ese verde. Desde OP hasta OR 160. Entonces, ¿qué voy a sumar yo? Alfa más 160. ¿Quién falta para que llegue aquí al lado O de beta? A esos tres ángulos, entonces. Alfa, puedo sumarle los tres, pero ya no es necesario. Los tres de adentro del 160. No, de frente sumo el 160. Esos tres, ahí está. Vamos a sumar esos tres. Vamos a copiar los ángulos. Ahí está. Alfa más el 160, que es el ángulo verde, más el beta que faltaba. Todo eso es 180. Bien, entonces pasamos a restar ese 160 y me quedaría aquí alfa más beta es 180 menos 160 que viene a restar 20, es lo que te había dicho hace rato. ¿Qué hacemos ahora aquí? Reemplazamos acá, ¿ya? Vamos a ponerle esta ecuación número 1, puntos suspensivos, ecuación número 1, ahí está, número 1. Entonces lo que hacemos es, y aquí hay que ponerle ecuación número 2, pues no, 1, 2, 3, número 2. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1. Voy a colocar aquí como paso 3. Bien, entonces ahora reemplazamos, vamos a copiarlo, ahí está. Pues lo que vamos a hacer es, si alfa más beta es 20, no es necesario juntarlos, ahí como está, alfa más beta es 20, entonces lo que yo voy a hacer es quitar el alfa más el beta y le pongo x
más 20, porque alfa más beta es 20 grados. Paso a restar 140. Pero hay que recordar que nosotros nos piden, no el X le hemos puesto nosotros, nos piden la medida del ángulo BOC, así hay que escribirlo, tal cual. BOC es igual a 140. Y eso es todo. Continuamos con el siguiente ejercicio. Leemos, dice, sabiendo que OQ, eso significa que es un rayo, ¿ya? Los lados de un ángulo son rayos, como lo habíamos comentado. Es bisectriz del ángulo AOB. Recuerden que cuando me indican que un rayo es bisectriz, tienen que decirme bisectriz de qué ángulo. Acá hay muchos ángulos, entonces tenemos que saber de qué ángulo. A no ser que haya un solo ángulo, ahí no tiene caso, ¿no? OR, el rayo OR es bisectriz del ángulo AOC. Luego me dan que la medida del ángulo BOC es 48. Calcular la medida del ángulo QOR. A ver, comenzamos. Primero usamos dato por dato, ¿ya? Vamos con el primer dato. Ese dato. Si OQ es bisectriz de AOB, entonces este es AOB, ¿ya? AOB. Y OQ es bisectriz, entonces ¿cuáles son los dos ángulos iguales? Ahí lo estoy marcando con verde. Este ángulo es igual con todo este ángulo, pero no parece, profesor, es más grande. En geometría no nos dejemos llevar por lo que si parece o no. Si nos dicen que es bisectriz, lo ponemos nada más. Lo ponemos nada más. Entonces, voy a poner con color verde este ángulo, voy a ponerle dos rayitas. Es igual al ángulo QOB, o sea, vamos a ponerlo por arriba o acá será, ahí está, acá, para no confundirnos el verde con el verde, ¿ya? Más adelante vamos a colocar letras, por ahora todavía. Siguiente, vamos ahora con el color, a ver, el azul. OR. El rayo OR es bisectriz del ángulo AOC. Vamos a marcar el ángulo AOC, acá está. OR es su bisectriz. Entonces, ¿cuáles son los dos ángulos iguales? AOR con ROC. Estos dos ángulos, ya los más grandes, ¿no? Ahí está. Hay que marcarlos igual, ¿ya? Más arriba tal vez. Para dejar espacio para las letras, ¿ya? Y todo este ángulo. Vamos a ponerle un circulito en el centro. Indicando también que esos dos ángulos son iguales. Listo, vamos a colocar las letras ahora. Esto, le ponemos con verde primero. Vamos a usar las letras verdes del centro, de lo que está más adentro. Pero también hay que ver qué nos pide calcular para colocar una X ahí, ¿verdad? QOR, QOR, aquí está, mira. QOR, a este le voy a poner X. Vamos a colocar una X aquí pequeña, a reducirlo un poco. Aquí va la X, ya vamos a ponerle ahí un poquito más adentro de esa línea. Porque si lo colocamos arriba vamos a dar a entender que X vale todo el verde, QOB, pero no, X solamente está aquí. QOR, ese es X. Ahí está, ese pequeño. Es más, vamos a poner de repente también con verde, pero le hacemos así. Vamos a pintarlo. Ya está. Ese es X. Y vamos a colocar más ángulos, ¿no? Aquí en los espacios, hay varios espacios. Le ponemos aquí un, un beta. Vamos a ponerle un beta. Verde porque estamos en los ángulos verdes, ¿ya? Un beta aquí pequeño, mira. Entonces, ¿cuánto vale? Mira esto, mira esto. Acá. ¿Cuánto va? X vale este angulito de acá, como puedes ver. Que se va hasta arriba, pero no es necesario marcarlo hasta arriba. Beta vale este angulito de acá, R o B.
Entonces, ¿cuánto vale todo este ángulo? X más beta, ¿no? No lo pongo para no cargar mucho el dibujo. ¿Cuánto vale todo el ángulo QOB? X más beta. Ah, pero habíamos dicho que son iguales estos dos ángulos, ¿te acuerdas? Entonces acá lo voy a poner X más beta. ¿Por qué? Porque si todo esto es X más beta y es igual al ángulo AOQ, que también vale entonces X más beta. X más el ángulo beta. Lo reducimos un poco porque no va a alcanzar. Y lo giramos, creo. Ya lo vamos a girar para que entre ahí. Ahí está. Un poquito más abajo. Ahí está, mire. Tal vez reducimos un poco más. Ahí está. Eso vale X más beta. ¿Te das cuenta? Ya va quedando el ángulo. Ya tengo mis ángulos aquí. El ángulo AOQ ya lo tengo. Este ángulo QR ya lo tengo. ROB ya lo tengo. Faltaría acá. Ah, pero aquí está, mira. Colocamos con amarillo, ¿no? Sería distinto. Ese ángulo vale 48. Vamos a reducirlo un poco para que alcance. A ese ángulo que mide 48. Y vamos a ponerle su arco también al ángulo para que no se quede sin su arco, ¿ya? Y eso, le ponemos dos rayitas. Ahí está, ese ángulo vale beta. Ah, ya lo tengo todo entonces. Si te das cuenta, hay un dato que me falta usar, ponerle letras, es decir, o usarlo también. La primera ya lo usamos y le pusimos letras. Este dato de 48 ya lo usamos. La pregunta, lo que nos pide calcular, ya le pusimos X, ya queda claro. Pero ¿cuál falta usar? Mira, cambiarle de color o para ir señalando. Acá. Este dato es el que me falta usar todavía. Vamos a dejar ahí. Ese dato me falta usarlo, pero ya lo puse acá, sí, pero no lo he usado todavía. No he puesto letras, no he hecho nada, no he hecho nada, solamente lo he marcado. ¿Cómo lo usamos? De la siguiente manera, observa. ¿Cuáles son los dos ángulos iguales? Recuerda que esto salió de que OR es bisectriz del ángulo AOC, o sea, es decir, mira, la medida del ángulo, vamos a poner, usar los ángulos, del ángulo AOR es igual a la medida minúscula del ángulo ROC. ROC, eso me está diciendo, eso nos faltaba usarlo también. Y aquí tiene que salir el X, como sea va a salir. ¿Cuánto mide el ángulo AOR? A ver, vas mirando el gráfico ya. AOR es todo lo que está señalando acá. O sea, ahí está, el amarillo. No sé si puedes observar. Todo ese ángulo es el ángulo AOR. Vamos a colocarlo entonces. AOR es X más beta más X. X más beta más X. Bien. Es igual al ángulo ROC. Vamos a ver cuál es el ángulo ROC. Sacamos esto, ya lo usamos. El ángulo ROC acá está, mira. Este es. Cogió el X, pero no, este es. Es beta más 48. Entonces, le ponemos beta más sus 48 grados. Listo. Ya te darás cuenta que se va haciendo, mira, a ver. Si dijiste que se va a cancelar, está bien. ¿Cuáles? Los beta. ¿Por qué? Porque cualquier beta, ya, cualquier beta. Imaginemos que este beta que está con signo más, cuando no hay signo delante significa que es más, va a pasar al primer miembro y se hace negativo, ¿no? Entonces sería más beta menos beta. Se cancelan. Chau, chau. Y lo que nos queda, x más x, 12x es igual a 48. Paso a dividir el 2, una ecuación bien simple, mira. Vale, 24. Pero repito, no nos piden x, x le hemos puesto nosotros. Ya estarás viendo cuál es el ángulo, ¿no? Medida, vamos a poner ángulo QOR, ahí está, QOR.
es igual a 24 grados. Vamos a ponerle su recuadro. Y ya está, mira, eso es todo. Bien, continuamos con el problema número 6. Dice calcular el valor de la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y COD. Primero vamos para ver qué ángulo nos está pidiendo. Primero vamos a identificar o vamos a graficar las bisectrices de estos dos ángulos. Primero de AOB, ¿ya? Vamos a graficar la bisectriz del ángulo AOB. Es bisectriz de un ángulo cuando lo divide en dos partes iguales, o sea, pasa justo por la mitad. ¿Cuál es el ángulo AOB? Acá está, AOB, y voy a trazar una bisectriz, aquí un rayo, más o menos por la mitad. Ahí está. Le voy a poner letra M. Ahí está. Lo divide en dos partes iguales. Si lo divide en dos partes iguales, vamos de una vez colocando lo siguiente. Estos dos ángulos con azul son iguales, ¿ya? Ahora lo vamos a hallar. Ahora vamos con la otra bisectriz del ángulo COD. El ángulo COD está aquí, mira. Y la bisectriz pasa justo por la mitad. Vamos a dibujar un aproximado. Estamos dibujando aproximados, ¿ya? Vamos a ponerle N. Entonces la bisectriz de COD no es N es un punto, es ON, el rayo ON. Ángulos iguales, ¿cuáles son? Si es bisectriz de COD, entonces aquí lo dividen dos ángulos iguales, ¿ya? Vamos a ponerlo con verde, con un puntito en el centro, con verde en un puntito en el centro, ahí está. Bien, vamos a ver esos ángulos. Es fácil, te vas a dar cuenta que es fácil. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para que podamos hallar. Vamos a sacarlo por un momento esto, con azul. Mira, observa que desde el OD hasta el OB mide 160, ahí está, es dato. Pero yo sé que todo el ángulo ya no mide 180. Mira, si trabajamos bien, analizando, observando, vamos a tener menos trabajo. Todo mide 160, pero yo sé que hasta abajo debe ser 180. Entonces, ¿cuánto le falta? 20, ¿verdad? Pero si los dos ángulos son iguales, este angulito de aquí es igual al ángulo de acá, ¿cuánto debe valer si todo vale 20? 10, 10, ¿no? Por supuesto, vamos a ponerle con azul 10, 10. 10 grados, ¿está? Vamos a duplicarlo. Por supuesto, mide 10 grados y 10 grados. De nuevo, ¿por qué? Porque la suma debe ser 180. Tiene 160, 170, 180. Ahí está. Ahora sí, regresamos a su lugar. Ahí está. Hacemos lo mismo con los ángulos verdes. Sacamos esto por un momento. Vamos con el ángulo verde. Bien. Lo mismo. De derecha a izquierda, mira, desde OA hasta OC es 120, o sea, el ángulo AOC es 120. ¿Cuánto le falta aquí al lado derecho para 180? ¿Cuánto? ¿Cuánto le falta? 60, ¿verdad? Porque 60 más 120 es 180. Pero estos dos ángulos son iguales porque es bisectriz y se dividió en dos partes iguales. Entonces cada ángulo vale 30, 30. Damos el tamaño. Copiamos, pegamos, lo llevamos. 30 por aquí, 30 por aquí. Regresamos a su lugar porque aquí no pertenece, sino acá en su dibujo. Ahora vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo ayer. Podemos sacarlo estos de aquí, ya, para que no nos esté confundiendo. Vamos a sacarlos, los llevamos. Listo, no importa esas rayas de ahí. ¿Cuál es el ángulo que nos está pidiendo? Vamos a marcarlo con rojo. El ángulo formado por las bisectrices. Las bisectrices son las líneas punteadas. ¿Cuál es el ángulo formado? Este es el ángulo formado. NOM.
O sea, desde el lado ON hasta el lado OM. Si te das cuenta, ya tenemos el 30, mira acá. Ya tenemos el 10. ¿Qué ángulo nos faltaría? El del centro, ¿no? Ese ángulo del centro nos faltaría. Este ángulo nos falta. Hay que ponerle X y vamos a usar una ecuación. Bien. Azul, listo. ¿Cuál sería la ecuación? ¿De dónde armaríamos la ecuación? Con el ángulo llano. 30 más X más 10, 180. 30 más 30, 60 más X más 20, 10 más 10, 20. Tiene que ser 180 por el ángulo llano. Ahí está. Bien sencillo la ecuación ahí. 60 más 20, 80. Paso a restar. X es 100, pero eso no nos pide hallar. No nos olvidemos ya. No nos olvidemos lo que tenemos que hallar. Vamos a acomodar por acá. Eso no nos piden hallar. Entonces vamos a hallar lo que nos está pidiendo. Es el ángulo NOM. Entonces, medida. Vamos a ponerle el sombrerito encima. El ángulo NOM es igual al 30 más el X más el 10. 30 más el X que me salió 100 más el 10. Bien, entonces solo falta colocar la respuesta, como respuesta final mejor dicho, 140. Vamos a ponerle por aquí el por lo tanto. Ahí está y cerramos con rojo. Listo, eso es todo. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Tres ángulos consecutivos, o sea, uno a continuación del otro, comparten un lado en común. Ahora lo vemos, lo vamos a graficar. Situados a un mismo lado de una recta, ahí hay un dato escondido. Están en progresión aritmética. Ahora explicamos eso. Calcular los ángulos, los tres ángulos me están pidiendo. Y ya hay un dato más. Si el menor y el mayor están en la relación de 3 a 7. A ver. Me dice que tres ángulos están a un mismo lado de una recta. Vamos a dibujar la recta. Ahí está. Bien. Ahora me dice que son ángulos consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Comparten un lado en común. Por ejemplo, mire este ángulo. El ángulo, vamos a ponerle el ángulo AOB. Si es ángulo consecutivo con otro, este OB es lado de otro ángulo. Lo puedo dibujar acá de repente. C, y sería el ángulo BOC. Eso es consecutivo, cuando comparten un lado en común. Pero hay tres. Ahí no acaba. Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a colocarle los ángulos. O antes de colocar los tres ángulos, ahí están los tres ángulos, mira. Antes de colocarle las letras aquí, vamos a explicar brevemente qué significa progresión aritmética. Por ejemplo, vamos con acá. Por ejemplo, los números en progresión aritmética es, por ejemplo, de tenemos el 10, el primer número. Vamos sumándole una cantidad exacta a cada número. Esa cantidad no la escogemos nosotros, sino nos dan. Y se llama razón aritmética. Supongamos que la razón es 5, entonces le vamos sumando 5. 10 más 5, 15. 15 más 5, 20. Y así, hasta donde se necesite. La razón nos lo dan, no es de que nosotros lo hayamos. Bien. Entonces te das cuenta que para llegar del 10 al 15, ahí está. Para llegar del 10 al 15 se le suma 5 más 5 y también del 15 al 20 más 5. Esa es una progresión aritmética. O sea, es un ejemplo del 5, puede ser otro número. Pero vamos a usar aquí un truco para no complicarnos la vida, hacernos más sencillo. Quiero que te des cuenta que si yo estoy en el centro, para retroceder o para averiguar el número anterior, le resto 5, le resto la razón.
Acá le sumo también 5, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa si son letras ahora? Lo dejo esto ahí. Acá se resta 5. Y para el siguiente se suma 5. Esto funciona a la perfección cuando son una cantidad par de elementos, en este caso 3, impar, perdón, impar de elementos, en este caso 3 ángulos. Colocamos los ángulos, sí, con azul está bien. Vamos a ponerle ángulo alfa al del centro. Sí, ahorita le pongo sus arcos, ahorita vamos a ponerlo así. El ángulo alfa es el del centro. ¿Quién es el que está antes? ¿Quién está antes? Supongamos que la razón sea A. Sería alfa menos A, porque se resta 1 para la razón. Y ahora, ¿quién está después de este alfa? Alfa más A se le suma. ¿Recuerdas que para el anterior, para averiguar el término anterior, se le resta la razón? A, como acá en el ejemplo. Y para el siguiente se le suma A. Con eso vamos a trabajar. Bien, hace un momento dije que hay un dato escondido. ¿Cuál es? El de la recta. Vamos a ponerlo. Vamos a ver en qué consiste. Y si están a un mismo lado de una recta, o sea, quiere decir lo que estás viendo en el gráfico. Mira, mira, si te diste cuenta, que todo suma 180. O sea, cuando dice en un mismo lado de una recta, está refiriéndose al ángulo llano que mide 180. Ahí está. Todo esto es 180. Bien. Con eso vamos a hallar alfa. Sí, con eso vamos a hallar alfa. O sea, mira, alfa menos A más alfa, el ángulo del centro, más alfa más A. Eso tiene que ser, ahora lo arreglo, 180. Ahí está. Acá está. ¿Te das cuenta? Las letras A se cancelan. Con este. ¿Y qué me queda? 1, 2, 3 alfa. 3 alfa es igual a 180. El 3 que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces veo que el alfa es 60. Bien, ahí ya lo acomodamos. Ahí está. Como segundo paso, vamos a utilizar el siguiente dato que hasta ahora no lo hemos visto, no lo hemos usado. ¿Cuál es? Hay que regresar un poco. Dice, tres ángulos, vamos a leer todo, ¿ya? Tres ángulos consecutivos están aquí, uno a continuación del otro, comparten un lado en común, 2 a 2, como puedes ver. Están a un mismo lado de una recta, A que vale 180, ya lo usamos. Están en progresión aritmética. Ahí es la razón aritmética que te dije. Menos A para uno menos para el anterior, más A para el siguiente. Calcular los ángulos, los tres ángulos. Y acá hay otro dato. Si el menor y el mayor están en relación de 3 a 7, ¿qué significa eso? Mira. El menor y el mayor, el menor es este. Vamos a colocarle, ya no pongo alfa, sino vamos a cambiarlo ya. Que sea más sencillo y no nos podamos confundir. Y el alfa vale ahora 60, ya está. ¿Cuál es el menor ángulo? 60 menos alfa, ¿verdad? Listo. Alfa menos 60. Necesito usar una fracción sobre el mayor, alfa más 60, ¿no? Dice que eso significa que están en relación de, vamos, es una división, ¿ya? Cuando significa que están en relación de 3 a 7 es una división. Son dos proporciones, pero al momento nos sirve saber que es una división. 3 entre 7, ¿qué hacemos? Multiplicamos rápidamente en cruz. Vamos a acomodar arriba. Multiplicamos en cruz. Vamos a cambiar de color.
Este sube a multiplicar y toda esta expresión sube a multiplicar. Y aquí aplicamos distributiva, ¿ah? De por 6, 42 le agrego el 0, menos 7a, estamos distribuyendo, es igual ahora el 3. El 60 más a sube a multiplicar con el 3, 6 por 3, 18, más 3a. Acomodamos bonito. Mira, este viene a restar. 240 es igual y el 7 va a sumar 10a. ¿Cuánto sale a entonces? A es igual a 24. Bien, ¿cuáles son ahora los tres ángulos? Para no ir a otra pizarra aquí nada más, ¿ya? Vamos a colocar los tres ángulos. A vale 24, entonces 60 menos A, que vale 24, 60 menos 24, 36. Ese es el primer ángulo. El segundo ángulo ya lo hemos hallado cuando hallamos alfa. Ahora vamos con el tercer ángulo. 60 más 24, 84. Ahí están los tres ángulos, ¿ya? 36, 60 y 84. Eso es todo.